Bien, en breve se les agrandará. Bien, entonces hablábamos del horario y del temario de hoy, iniciando de 9 a 9:45, luego Francisco Moore y nuevamente yo, Armando Chamorro, con mejoras en la profilaxis. Y hablábamos de la migración o la metamorfosis que tuvimos en los conceptos de lo que significaba la transmisión por aire, de algo improbable, posible y hoy por hoy algo comprobado. Y a través de la documentación que nos llega de la Organización Mundial de la Salud, con fecha 9 de julio, ¿bien? Donde dan estos briefs científicos en los que se incorporan dentro de los modos de transmisión del virus la transmisión por aire. Hablamos de lo que llamamos carga fúngica autotransportada. Bien, cuando hablamos de carga fúngica, hablamos por lo general de pequeñas gotitas, hablamos de que para que estas partículas se aerotransporten deben ser diminutas, si no van a tener una proyección escasa en la medida que son emitidas por la persona infectada, en la que siguiendo una trayectoria balística y en función de su tamaño y su peso, van a caer, precipitar sobre una superficie, por lo general dentro del metro de la emisión, y en algunos casos un poco más lejos, dependiendo de la fuerza con la que se emiten las partículas. Llámese cantando, estornudando, tosiendo, gritando. Entonces, en la distancia, por lo general, se estima que llega al orden de 1 metro, se toma como valor seguro 1 metro, 1,50 m hasta 2 metros. A partir de ahí, las partículas grandes son depositadas y las que son más pequeñas, lo que conocemos como la microgota de Fluge, con por lo general menos de 5 micrones en tamaño. Esas partículas van a comportarse en forma mucho más liviana, van a estar sujetas a las posibles corrientes eólicas que van a estar en los espacios interiores fundamentalmente, y van a estar sujetas a estos movimientos y a estas migraciones transportadas por las corrientes convectivas y los movimientos de aire. Como sabemos, en esta época del año tenemos corrientes convectivas ascendentes, donde el aire caliente en nuestros espacios, en nuestro país, suben y se transportan hacia arriba. Entrando directamente en del documento presentado el 9 de julio de la Organización Mundial de la Salud, nos indica claramente que existe evidencia de que los aerosoles se pueden dispersar en el aire, y especialmente, particularmente, en los lugares donde hay poca ventilación. Entonces, la ventilación como clave en esta situación. Y en este mismo documento dan 3 ejemplos claros en los cuales ha sido documentado los contagios, y son por lo general asociados con lugares que están densamente poblados, donde se produce esta transmisión del aerosol o del biocontaminante a través de estas pequeñas gotitas de Fluge. En uno de los casos, quizá uno de los más reconocidos, es el caso de una proximidad que había en unos cantantes de un coro, que además de la proximidad, por supuesto con el canto, emitían una cantidad importante de microgotas, y ahí es donde se produce la transmisión. El segundo caso fue el caso ya conocido, y fue el primero que sacó a la luz el Centro de Control de Infecciones, que fue el restaurante
de China, en el cual se acaba de presentar el documento en el paper del Centro de Control de Infecciones, donde un comensal enfermo contagia a través del aire a otros comensales que se encontraban en el mismo restaurante. Y en este caso, la situación ocurre porque el comensal que se encontraba eran mesas redondas, se encuentra cerca de un equipo de aire acondicionado, en este caso un equipo de tipo split, de pared, con un barrido lateral que hacía que justamente el aire que salía de los difusores del split barriera sobre la mesa de este comensal enfermo y se transportara hacia las otras mesas siguiendo un flujo definido, y donde ese flujo era favorecido además por un extractor que se encontraba en el lado opuesto, donde estaba el split, lo que hacía un barrido de tipo pistón de las microbotas justamente mucho más efectivo. Ese quizás fue el caso más importante. Y luego aparecen situaciones de enfermedades de transmisión por aire en gimnasios. Es decir, que hay 3 situaciones en las que se observa que existe contagio documentado a través del aire. Como siempre, y como les decía anteriormente, esto ocurre fundamentalmente en espacios densamente poblados con ventilación, con mala ventilación. El hecho de tener un sistema split no significa de que tengamos buena ventilación. Bien, cuando hablamos de ventilación, hablamos de incorporar aire sin contaminarse, ¿no? Aire aire diluida, por lo general aire que proviene del exterior. Luego vamos a ver, un poco repitiendo lo que vimos en otras clases, brevemente, cuáles son los criterios regulatorios, lo que nos requiere la ley en Argentina, algo que es muy parecido a lo que vemos que ocurre en Chile, en lo que respecta a qué es una ventilación aceptable. Aquí vemos 3 columnas que representan en primer lugar, la primera columna es el tamaño de las partículas, de las gotas que son emitidas por los humanos, y la segunda columna representa el número de partículas que se emiten cuando se tose. Bien, esto está cuantificado, y en la próxima columna vemos la cantidad de partículas totales que se emiten cuando se estornuda. Entonces, ahí vemos que el tamaño de partículas, las pequeñas, las que se van a comportar, que van a tener una aerotransportación mucho más importante, digamos en el orden de los pocos micrones, se acentúa enormemente cuando se estornuda. Bien, vemos que el pico del estornudo produce partículas en el orden de los 350.000 partículas por metro cúbico, en este caso, de aire. Y en el caso de tosiendo, el pico es alrededor de entre 8 y 16 micrones. Bien, estos son tamaños muy pequeñitos. Y cuando hablamos de estas microgotas, estamos hablando de que en el caso de un paciente enfermo que genera, que emite el virus al aire, lo está haciendo, esa carga viral va a contener justamente, va a estar contenida dentro de las microgotas, recordando de que el virus tiene tamaño submicrónico, es decir, menos de 1 micrón. Puede alojar la carga viral muchos cientos o miles de partículas de virus dentro de lo que sería una partícula de agua o de saliva o de mucosidad emitida por la persona. Y esta saliva
que se emite tiene características neutrales, por lo general una densidad cercana a 1, y está fundamentalmente compuesta de agua, es decir, que el virus, los fómites del virus, es decir, esos compuestos inertes que transportan, como si fuese un colectivo, al virus, va a estar fundamentalmente embebido en una partícula que es prácticamente agua. Bien, la que tiene algo de sólidos disueltos, que van a ser algunos orgánicos, como la albúmina y la amilasa, algunos no proteicos y también algunos inorgánicos. En la medida en que esa partícula es eyectada por la persona, va a comenzar un proceso de deshidratación, es decir, se va a secar. Cuanto más pequeña y más tiempo se mantenga flotando, más rápido se va a secar. Es decir, que eso seguramente va a hacer de que los fragmentos las partículas que componen los virus se distribuyan, se atomicen, porque se va secando la gota que le da el soporte. Y ahí dependerá de diversas condiciones el tiempo de viabilidad del virus en el aire. Y les comentaba que la carta del 9 de julio, donde aparecen los fómites, también como una transmisión ya probada, por supuesto, porque son los fómites justamente los que terminan por lo general contaminando las superficies tanto verticales como horizontales de los espacios interiores, y que se cree que son también, además del aire, un método de transmisión quizá mucho más potente y por supuesto un método de contagio. Y como decíamos anteriormente, estos fómites son objetos carentes de vida, que pueden estar aerotransportados, es decir, en la medida que se mantengan en suspensión, estas famosas gotitas de flujo, flotando en el aire, o precipitarán en función de sus características, siempre siguiendo los criterios de la ley de Stokes. Entonces, podemos decir, de acuerdo a lo que de alguna manera se ha estudiado, es que en un estornudo o una tos se emiten aproximadamente 30.000 partículas. Estas partículas se liberan al aire y van a precipitar o se van a mantener en suspensión. Y en la medida que sean entre 5 y 10 micrones, van a ser lo que nosotros conocemos como partículas respirables. Es decir, que se alojan, ingresan a las vías respiratorias inferiores, sin ningún tipo de filtro. Y siendo menos de 5 micrones, nos encontramos con el núcleo de microgota. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es el nivel seguro de COVID-19 en aire? ¿Cuántas partículas viables pueden producir una enfermedad? ¿Bien? Y para eso tratamos, por lo menos, de entender qué ocurre basándonos en nuestros principios de toxicología, ¿no? Frente a una dosis tendremos una respuesta, y a mayor dosis, mayor respuesta. Estos son los principios básicos que gravitan a la toxicología. Y en el que, por ejemplo, dando un ejemplo clásico de una exposición a monóxido de carbono, vemos de que con una exposición de monóxido de carbono, eso va a significar de que el monóxido de carbono ingrese a la sangre, desplace al oxígeno por su afinidad con la hemoglobina y termine formando carboxihemoglobina, que es en definitiva el causante de las deficiencias y en definitiva la muerte en caso de que sean concentraciones elevadas. Entonces vemos una relación directa entre lo que es una dosis, un tiempo de exposición de monóxido de carbono. Y para ilustrarlo un poco más, algunos de nosotros que nos tocó hacer peritajes de monóxido de carbono y fallecimientos, algo nada grato por supuesto,
en el que vemos que en la medida en que la concentración del contaminante se incrementa, es decir, se incrementa la dosis, se incrementan los efectos. Bien, vemos cómo se va incrementando el monóxido de carbono, en este caso, por encima de los 9 partes por millón, con algunos efectos, y en la medida que se incrementa, se incrementan los riesgos, y los riesgos terminan en un determinado momento a los niveles de exposición. Bien, terminando con la muerte. Entonces, esto, digamos, es un criterio de exposición y decimos, ¿cómo podemos utilizar esto? ¿Podemos realmente utilizarlo? ¿Tiene validez esta famosa carga viral que escuchamos en televisión? Bueno, sabemos de que hasta el año 1993 uno de los manuales fundamentales que utilizamos los que practicamos higiene ocupacional, higiene ambiental, es el manual de la Conferencia Americana de Higienistas, que lo adoptamos para la Ley de Seguridad y Higiene. Y en el año 1993 se elimina todo lo que es dosis aceptable para bioaerosoles. Es decir, ahí comenzamos a ver dificultades en realidad en cómo podemos elaborar estas curvas. ¿Bien? Entonces nos preguntamos, bueno, ¿existe un nivel seguro entonces en superficies? Veamos. En superficies sabemos que por lo menos podemos muestrearlas, es decir, podemos hacer hisopados, podemos hacer placas de contacto de tipo Rodack, podemos, perdón, no es satirizar sino sanitizar, es una buena analogía esa, podemos, digamos, y determinar la eficiencia o la eficacia que tiene un viricida en función logarítmica, ¿bien? Y si esta superficie se encuentra apta. Esto a nivel hospitalario se realiza en forma rutinaria, donde se determinan, donde son tareas que por lo general son llevadas a cabo por control de infecciones, donde verifican el nivel de profilaxis de una superficie determinada. Bien, entonces se determinan y con criterios específicos cuánto hay que limpiar y cuál es el nivel, cuál es el target de concentración que se busca de contaminación de un patógeno en una superficie. Bien, entonces en cuanto a superficies, entendemos de que estamos muy bien en cuanto a determinar un nivel de profilaxis que tengamos. Entonces, ¿existe un nivel seguro en el aire? Bien, en primer lugar, a diferencia de lo que puede llegar a ser un muestreo de bacterias o de hongos, que son relativamente fáciles de muestrear, podemos usar un Anderson N6, un captador de esporas, o podemos utilizar, en algunos casos, captadores grandes. Es muy, muy difícil poder hacer muestreos de virus en aire. Bien, se han logrado en algunos casos, tenemos situaciones muy particulares, es realmente dificultoso. Entonces, perdemos parte de esta ecuación. Decimos, no tenemos los niveles, no sabemos qué concentración tenemos en el aire. Entonces, ¿cuáles son los niveles? No tenemos niveles aceptables. No sabemos cuáles son. Seguramente, el riesgo va a estar asociado con el estado del individuo en sí, del grupo etario, del tiempo de residencia del virus fuera del organismo. Sabemos de que no dura mucho tiempo en condiciones viables. Y por supuesto la virulencia del patógeno. Bien. Así todo, las curvas de dosis y respuesta no sirven. Por lo menos desde la perspectiva cuantitativa. Entonces, ¿qué podemos utilizar para evaluar estas situaciones? Bien, como les decía, perdimos lo que son los muestreos de superficies que podemos utilizar, que nos van a servir. Por lo menos vamos a utilizar indicadores
Bien, estamos utilizando en Estados Unidos y se ha utilizado enormemente en Nueva York para liberar espacios, centros hospitalarios contaminados, lo que es el hisopado y un muestreo por PCR para determinar concentraciones. Y lo que sí se está utilizando y muy frecuentemente y en forma económica son muestreos de superficies para determinar limpieza utilizando los criterios de hisopado o placas de Rodak, utilizando bacterias como una forma de evaluar el nivel de profilaxis. Bien, entonces, sabemos que a menor concentración vamos a tener menor riesgo. Eso está claro. Debemos, indefectiblemente, llevar la curva hacia abajo, acercarla lo más posible a disminuir la dosis. Entonces, ¿qué ocurre con un bioaerosol cuando está flotando en el aire? Bueno, los principios de higiene industrial nos dicen de que podemos utilizar, por lo menos, los criterios básicos para entender qué es lo que ocurre. Aquí tenemos la famosa fórmula que aprendemos en los primeros años de higiene, donde un caudal de aire necesario para diluir un contaminante va a estar en función de distintos elementos y algunas constantes. Y en definitiva vamos a tener un balance de masas. En la medida que entra aire y se emite contaminante, si las condiciones son estables, va a haber una carga continua de contaminante en función de esa dilución. Para el caso de una generación de anhídrido carbónico, vemos de que la emisión de un contaminante se estabiliza en un momento determinado. Hablamos de CO2, que es el producto de nuestra exhalación, y en la medida que se establece o se equilibra el aire que ingresa y la emisión del CO2, vamos a conseguir una planicie o una meseta donde la misma generación y el aire exterior se equilibran. Entonces, utilizando la fórmula, vamos a ver que en la fórmula tenemos un elemento crítico que es el ER, que es la emisión. Entonces, automáticamente vamos a ver de que el caudal de aire necesario para diluir ese contaminante generado va a estar en función directa de la emisión. Mayor emisión, mayor caudal. ¿Bien? Es decir, si tengo una persona, requiero un caudal determinado para bajar una carga de contaminación, y si tengo más personas voy a necesitar más, intuitivamente. ¿Bien? Y lo opuesto ocurre con la concentración deseada. Si yo quiero bajar mi concentración de contaminante, cuando lo tengo en el denominador, cuanto más chiquita va a ser esa concentración deseada, mayor va a ser el caudal que yo necesito. Bien, si yo necesito diluir un contaminante y bajar la carga de contaminante, voy a necesitar más caudal. Esto es intuitivo, por supuesto, y no requiere grandes elaboraciones. Entonces, nuevamente, diluir, diluir, diluir. ¿Cómo diluir? Bueno, en situaciones donde tenemos ventilación natural, vamos a utilizar ventilación natural en la medida que se pueda. En esta época del año se hace ciertamente difícil porque compite el confort térmico con la necesidad de ventilar naturalmente, y donde, si bien prima la necesidad de mantener ventilado un espacio, lo que vemos es que lo que ocurre muchas veces es que se cierran las ventanas, que son las únicas que proveen ventilación natural. Bien, entonces esa concentración de contaminante comienza a elevarse. También podemos hacer ventilación forzada, esto es lo ideal desde la perspectiva de control de contaminantes, porque tenemos, de alguna manera, podemos medir los caudales, podemos compararlos, podemos determinar cuán efectiva es nuestra dilución. Esta famosa dilución que tiene un comportamiento exponencial, ¿bien? En función del tiempo, el contaminante
esa caída de contaminantes va a ser mucho más acelerada y mucho más rápida si incrementamos la dilución y mucho más, suave y menos pronunciada si no diluimos. ¿Y cómo diluimos en nuestro país? En muchos casos, bueno, diluimos, este es el caso típico de un edificio típico de la ciudad de Buenos Aires, con una dilución con lo que llamamos puntos de fenestración, ventanas operables, algunas que se abren, otras que no se abren, y donde nuevamente en muchos casos prima el confort térmico, donde se cierran las ventanas porque hace frío. Y ahí es donde comienza justamente esa emisión del contaminante a incrementarse. Casi podemos hacer un paralelo entre la emisión de CO2 y lo que podría llegar a ser una emisión de virus. Suben las partes por millón de dióxido de carbono, seguramente va a subir la emisión de partículas asociadas con el virus. ¿Bien? Es una cuestión de fuente de emisión. Y en algunos edificios vamos a tener ventilación más nuevos, vamos a tener algún tipo de ventilación más restringida. Fíjense lo que eran las ventanas anteriores, mucho más grandes, y estas más chicas, con una limitación de apertura por temas de seguridad o por temas de eficiencia energética, donde este aire exterior que ingresa va a estar librado a la velocidad del viento que impacte sobre la fachada del edificio, sobre corrientes convectivas, es decir, donde realmente no tenemos un buen control de lo que puede ser una dilución de un contaminante. Y estas diluciones, como les decía anteriormente, o este movimiento de aire va a estar en función de que si tenemos un buen desplazamiento del contaminante o si el contaminante está siendo acumulado por estratificación. Bien, entonces, mucha atención a cómo circula el aire dentro de los espacios interiores y cómo buscamos este efecto pistón de dilución perfecta, y en la medida que nos alejamos de él, cómo se comienzan a estratificar estos puntos y estas generaciones. Bien, el que está al lado de la ventana seguramente con una buena dilución, el que se aleja y el que está en una esquina con poca dilución. Entonces hablamos de que buscamos en la medida que se pueda una dilución por ventilación forzada, climatizada, en la medida que se pueda, y también, por supuesto, con un filtrado que corresponda. Estas son situaciones, digamos, que se ven más y más, en las que de alguna manera, como les decía anteriormente, son los equipos de aire acondicionado o de ventilación, por lo menos, los que permiten un control de contaminantes a través de dilución. Y hablando de dilución de contaminantes, vamos a hablar brevemente de lo que nos requiere la ley, por lo menos desde la perspectiva laboral. También tenemos criterios normativos de diseño en distintas jurisdicciones nacionales para distintos espacios y para distintos usos funcionales de los edificios. Desde la perspectiva en materia ocupacional o laboral, la ley 19.587, que prescribe los niveles de aire, la dilución requerida en función del cubaje y la cantidad de personas. Bien, entonces esto es para espacios, para lugares de trabajo, lo mínimo que requiere la ley. Bien. Es decir, cuando hablamos de protocolos COVID y preparación de protocolos COVID, intrínsecamente en espacios, en lugares de trabajo, y cuando hablamos de ventilación, estamos hablando de como mínimo cumplir lo que requiere la ley. Bien, aquí vemos un ejemplo de cómo es el contenido, el caudal de aire en función de del cubaje y de la cantidad de personas para dos tipos de actividades. Una sedentaria, la que les mostré anteriormente, y en este caso la de actividades moderadas. Bien, esto es nuevamente para espacios de trabajo.
y las diferencias de los factores que se aumenta el caudal de aire necesario en un 50% entre moderada y sedentaria. Para los que trabajan en edificios con una mayor sustentabilidad, como por ejemplo los que han certificado LEED, LEED es la certificación ambiental del US Green Building Council, que prescribe los niveles de aire necesarios por persona, y en este caso por superficie, no por cubaje, sino toman en cuenta cantidad de personas, área y por supuesto usos funcionales de cada uno de los espacios que componen el edificio. Con esto y muy a tiempo, por suerte, cedo la presentación ahora a mi colega y amigo Francisco Moore. Francisco, si estás en línea, vamos a hacer la transición de proyecciones. Y dejamos, por supuesto, acá estoy, Armando, todo lo que son comentarios y preguntas que son siempre bienvenidas. Gracias. Muy bien. A ver si vemos bien la pantalla. Solo proyectarla. No escuché lo último. Perfecto, Francisco, se ve bien. Bien, ok, vamos a agrandarla. Hoy ya arrancamos con que la máquina estaba algo lenta, pero bueno, acá estamos. Bueno, dentro del esquema de los temas que vamos a tratar hoy, ayer le comentaba a Armando, digo, yo no puedo dejar de presentar los temas puntuales que podemos llegar a ver sobre la profilaxis de las instalaciones de conductos, que es lo que va a ver después Armando, sobre filtrado, que voy a ver un poquito más adelante, sin dejar de tener en cuenta la instalación global de aire acondicionado. Y que no solamente para el tratamiento del COVID, sino en general, antes de esta pandemia, por ejemplo, cuando tenés esta situación, debemos de tener siempre esas instalaciones en buen estado. Actualmente se nos da la situación de que los edificios, fundamentalmente de oficinas, están deshabitados, en consecuencia no tienen una operación de mantenimiento, y para cuando la gente regrese a ocuparlo, cuando nos levanten las restricciones, convengamos que hay situaciones que están operando y que han tenido que ver todos estos temas, pero en la mayoría de las oficinas que no están ocupadas, antes de que regrese la gente, los sistemas van a tener que estar correctamente mantenidos con sus acciones preventivas, reparados con las acciones correctivas, probados de que todo está ok, y con las adecuaciones necesarias para mitigar los contagios, relacionados fundamentalmente con todo lo que estuvo diciendo Armando en esta primera etapa. Obviamente tienen que funcionar de manera segura y eficiente. Para eso tenemos que recurrir a la gente especializada, facilities y contratistas. Y la cuestión es que actualmente estos sistemas pueden estar funcionando mínimamente o no funcionar. Convengamos que en algunas oficinas puede haber algún personal de limpieza, de seguridad, alguna dotación mínima, pero puede suceder que en un edificio que de repente lo ocupan 2.000 personas, tengamos hoy día no más de 10 o 20. Esto lo relaciono con esta analogía. Hoy se me ocurría cómo explicar
la importancia de que un sistema no funcione. Y se me ocurrió, por ejemplo, cuando uno se va de vacaciones, no la podemos hacer hoy, pero bueno, cuando lo hicimos, lo haremos en el futuro. Se toma un avión, se va de vacaciones, se pasa 15 días afuera, regresa, y al día siguiente quiere ir a trabajar, salir, lo que fuere, se va al garage a buscar el auto. Supongamos que el auto es la instalación termomecánica, y se encuentra con que, por ejemplo, un neumático está desinflado. Justo cuando lo necesito, me encuentro con esta situación. O no quiere arrancar. Bueno, esa es la analogía que les quería mostrar para que uno se dé cuenta rápidamente de que cuando necesitamos esa herramienta, llámese auto, llámese instalación de aire acondicionado, tiene que estar verificado su buen estado. No podemos ir sobre la instancia de necesitarlo a solamente arrancarlo. Tenemos que hacer toda una secuencia de trabajos previos que nos garanticen de que lo vamos a tener disponible al 100%. ¿Qué mantenimiento hay que hacer antes? Bueno, hay recomendaciones, como por ejemplo del estándar de ARRE 180, que refiere a la práctica para la inspección y mantenimiento de los sistemas de climatización en edificios comerciales. Aquí resumí algunas de esas recomendaciones. Tienen también que ver mucho con el sentido común y la práctica. Mi base es esa. Muchos años de práctica, aproximadamente 46 que estoy en el mercado. Claro que siempre es distinta la práctica de cada profesional. Hay algunos que se dirigen más hacia áreas limpias, otros hacia ventilaciones, pero digamos hay un sentido común en las instalaciones. Y dentro de eso lo que a mí me dice es, bueno, cuando quiera reactivar mi instalación de aire acondicionado, ¿qué voy a necesitar? Y bueno, un buen punto es verificar si tengo que hacer inspeccionar alguna de esas partes que conforman las instalaciones. Como por ejemplo, está escrito ahí, las calderas y generadores de vapor. O sea, son todos estos componentes que están normalizados en que tienen que tener una inspección por un ente que así lo determine. El otro tema es utilizar manuales de operación y mantenimiento del diseño original. ¿Qué significa esto? Que cuando uno hace la instalación debe de entregar estos manuales de operación y mantenimiento. Ayudan a determinar cómo deben funcionar los sistemas. Acá en el país entregamos folletos, catálogos, pero ninguno tiene el formato que debería ser, según lo piden las normas, para tener un adecuado manual dedicado a la obra. Suelen ser catálogos más generales. Tenemos que solucionar las deficiencias conocidas del sistema y de los elementos de mantenimiento diferido. Muchas veces en la programación de los mantenimientos decimos, esto lo dejamos para más adelante. Bueno, este es el momento del más adelante, hay que solucionarlo ahora. Y obviamente realizar el mantenimiento preventivo. Las limpiezas, las verificaciones, hay que recorrer todos los componentes. Hay que revisar los equipos, la distribución de aire, o sea, los ductos, los ventiladores, ver la distribución de agua también, ver que no tengamos fugas, acumulación de suciedad, aislaciones dañadas, crecimiento de hongos en serpentinas, bandejas de drenaje, limpiarlos. Tenemos que verificar el funcionamiento de todos los elementos de control,
que actúen adecuadamente dentro de los rangos para los cuales fueron adquiridos. De esto me refiero de motores modulantes que actúan sobre persianas, sobre válvula de 3 vías, cosas por el estilo. Tenemos que ver cómo tenemos el suministro eléctrico. Dentro de los mantenimientos se verifican, por ejemplo, algo muy simple, que es que las conexiones estén firmes, que no porque estén algo flojas van a recalentar y tener una mala conducción. Tenemos que ver cómo están la instalación de gas que pueda suministrarse a calderas, verificar que los elementos de protección funcionen bien. La otra que tenemos que hacer es verificar la calidad de agua. Y acá básicamente me refiero a sistemas abiertos de agua, como son las de torres de enfriamiento, y también los que son de agua caliente sanitaria, principalmente en las partes de su acumulación. En este sentido hay una recomendación de no apagar la circulación del agua, tanto en máquinas enfriadoras y calderas, porque cuando el agua está quieta, los sedimentos se pueden depositar en lugares de difícil acceso y que eso cueste después mucho trabajo y dinero poderlos reparar. Si se mantienen en funcionamiento, evitamos en gran medida esas deposiciones. Y también tenemos que mejorar la calidad del filtrado de aire. Algo importante, si se pudiera. Después vamos a ver más adelante que no siempre los ventiladores que impulsan el aire en los ductos o los equipos que no los tengan, tienen esos ventiladores capacidad suficiente para mejorar a una calidad de filtrado superior, porque ese filtro ofrece una mayor resistencia al paso del aire. Hay una filmina más adelante para poder dar una idea de este caso. Y tenemos que revisar las tomas de aire exterior, que estén libres de escombros, de obstrucciones, nidos, limpiar las mallas antipájaro. Muchas veces ni siquiera tienen esta malla antipájaro, con lo cual estamos en peor situación. Pero bueno, si estamos requiriendo para el COVID tener mayor dilución, esto se obtiene del aire exterior, tenemos que tener las tomas de aire exterior adecuadas. ¿Y qué pasa si no hago esto? Nos tenemos que preocupar por la seguridad de los ocupantes que regresan al edificio. Y la respuesta es sí, siempre. Haya estado el edificio adormecido por un tiempo, por una crisis pandémica, o siempre que se hayan desactivado los sistemas. Estamos hablando, obvio, no de un fin de semana, estamos hablando de periodos tipo cuarentena. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo antes debo realizar el mantenimiento? Primero y lo lógico es hacerlo durante el periodo de inactividad. No tengo gente, es más fácil, por ejemplo, si quiero acceder a una máquina que está en el cielo raso, poner una escalera cuando no hay ocupantes que cuando los hay. Pensemos que estos mantenimientos en ese caso los tengo que hacer en fin de semana para no entorpecer el normal funcionamiento de la oficina. Entonces ahora aprovecho que no están los 7 días, entonces tengo los 7 días para hacer el mantenimiento. Es conveniente terminar mínimo una semana antes del reinicio, aproximadamente. ¿Para qué? Para poder realizar el purgado de aire. ¿Y qué es esto? Es ventilar, ventilar y ventilar con la mayor porción de aire exterior posible. Si es posible el 100%, con el 100%. Todo este tiempo necesario para realizar el mantenimiento va a depender del tamaño del edificio y la cantidad de personal que voy a dedicar para ejecutarlo.
tenemos dentro de, no tenemos nosotros, tenemos disponible dentro de la web de ASRAE todas las indicaciones al respecto para el COVID-19, que son recomendaciones para preparar un edificio cerrado. También hay una acción que nos va a dar mayor garantía para que los sistemas de aire acondicionado funcionen según lo diseñado y sean seguros. Esto es un trabajo, por ejemplo, de una persona de commissioning, que en el caso de que si la instalación nunca se puso en servicio sería un retrocommissioning, si el edificio estuvo en uso sería un recommissioning, y la nueva puesta en servicio debe utilizar toda la documentación original y existente de ese sistema, la cual debe incluir las modificaciones, tema importante, muchas veces hacemos modificaciones y no las documentamos, y esta persona, que es el proveedor de commissioning, asegurará que pueda funcionar según el manual de sistemas y los requerimientos del propietario. Este tema es largo, solo lo quería referenciar para que vean que existe esta figura de agente de commissioning para poder procesar y poner en marcha y verificar que las cosas estén en funcionamiento adecuado y según los requerimientos del usuario. En la puesta en marcha, obviamente, los sistemas tienen que estar en buenas condiciones, con correcto funcionamiento, verificar las tasas de ventilación de aire exterior, las extracciones de aire. Verificar quiere decir medir también, y básicamente. Entonces hay que hacer mediciones, tabularlas y documentarlas. Y dentro de este movimiento de aire que me ingresa por el aire exterior y las extracciones que tengo, por ejemplo, baños y cocinas, tengo que tener un balance del aire, donde pueda recuperar todo el aire que estoy extrayendo mediante la toma de aire y donde pueda ejercer una presión positiva dentro del edificio para evitar el ingreso de contaminantes del exterior. Voy a tener que revisar los filtros y una recomendación generalizada es mantener las ventilaciones mínimo 2 horas antes y 2 después de la ocupación diaria del edificio, esto ya es con la ocupación, y mucho mejor si está a las 24 horas funcionando. También existe la posibilidad de, si tenemos variadores de velocidad, hacer que estas ventilaciones decaigan un poco en la desocupación, dando que no sería necesario mantener las tasas que tenemos cuando está ocupado, las podemos bajar un poquito, pero si no, las mantenemos a iguales valores que cuando está ocupado. Tenemos que ver el estado y funcionamiento del sistema inteligente del edificio, como dije antes, de los controles. Y acá es importante que tengamos en cuenta cuando se reprograma el BMS, decirle que no cierre las tomas de aire bajo circunstancias, por ejemplo, de si tenemos un control de ocupación. En estos casos, este automatismo lo que hace es que si tengo poca ocupación, me baja la toma de aire. Esto hace que requiera menos capacidad de enfriamiento o de calefacción. Tengo el beneficio del ahorro energético, pero como dijo Armando anteriormente, acá hay que primar el aire exterior, o sea, la dilución sobre el confort. Entonces, es un punto que hay que retocar en los sistemas automatizados. Tenemos que revisar los sensores y los actuadores, recircular sistemas de agua caliente sanitaria y de calefacción, a una temperatura no menor a 60 grados, y esto tiene que ver no con COVID, sino con la legionela.
Algo que acá en el país mucha bolilla no le damos, pero por suerte cada vez estamos con mayor atención. ¿Y qué pasa si un edificio se utilizó de hospital? En la imagen estamos viendo Costa Salguero, por ejemplo. Bueno, número uno, tenemos que verificar la filtración y la desinfección, hay que cambiar los filtros, recurrir a los especialistas en evaluación de riesgo de control de infecciones, y lo razonable es que tengamos ese edificio por un periodo de aislamiento, como que fuera una persona que estuvo expuesta al virus. Hay un tiempo de vida del virus del COVID que dice que pasada la cuarentena no sería ya peligroso. Entonces, ¿por qué no poner al edificio en cuarentena? Sobre este caso hay situaciones muy particulares y conozco algunas, por ejemplo, de los comedores sociales. Hay comedores que tienen su equipo de gente que trabaja en la preparación de las comidas, de las raciones. De repente pueden dar comida a 500 personas. Esto lo he hablado con la gente que se ocupa de organizar estos comedores. Y me preguntaron qué hago si aparece una persona con COVID y nosotros tenemos que cerrar por un periodo de cuarentena. Son 14 días que esa gente no va a comer. Entonces, esto lo digo porque las cosas hay que adecuarlas según cada exigencia, siempre tratando de efectivizar lo mayor posible la desinfección, la ventilación, etcétera, etcétera. Pero hay veces que no tenemos esos 14 días y hay que reducirlo porque si no 500 personas no van a comer. Y durante la cuarentena del edificio, operar los sistemas de aire acondicionado normalmente, aumentar las tasas de aire exterior, en este caso si están vacíos la podemos llevar al 100%. Esto no es fácil, uno lo dice, aumento la tasa de aire exterior al 100%, perfecto. Pero de repente no tengo ni el tamaño de la reja de toma de aire o del ducto que vincula con el ventilador, de la sección suficiente como para que eso suceda. Entonces tengo en el detalle algunos limitantes posibles y tendré que pensar en alternativas, agregar otros ventiladores provisoriamente para que esto se pueda lograr. Es bueno verificar el estado de los filtros y actualizarlos, MERV 13 o superior. Esto también es, si se puede. Y desinfectar las áreas de alto contacto. ¿Con qué productos? Mi estimado Armando es el especialista en esto. Para los facilities y contratistas del rubro, los proveedores tienen que dedicar tiempo a educarse a sí mismos y a su personal. No es normal, no lo aprendimos en las escuelas industriales ni en las universidades, en nuestras capacitaciones normales, qué hacer bajo estas circunstancias. Entonces, tenemos que recurrir a una educación adicional para poder prestar el mejor servicio posible. Tenemos que ver los estándares, comunicar a los clientes los recursos y servicios que somos capaces de proporcionar para mantener los sistemas de aire acondicionado en un buen estado de funcionamiento. Paralelamente, los propietarios de edificios necesitan más que nunca asesores de confianza y capacitados. Tenemos todo este sistema, nos tiene que dar un confort saludable. Esto quiere decir mantener condiciones de temperatura, humedad y velocidad de aire, una tasa de aire exterior. Lo anterior lo podemos ver
en el estándar de ASRA de 55. Aire exterior lo vemos en ASRA de 90 y lo recomendado por ASRA en relación al COVID-19. Y lo que dijo hace un ratito Armando respecto a la Ley de Seguridad de Higiene. El tema de aire exterior no es muy compatible con la eficiencia energética. Cuanto más aire exterior voy a tomar, más energía voy a consumir. Las tasas han llegado a valores de, por ejemplo, 12 litros por segundo por persona en una recomendación de un documento del gobierno español. Es una tasa muy alta, pero tiene cierta relación con lo que pide la Ley de Seguridad e Higiene. En uno de los renglones del cuadro que mostraba Armando, hablaba de 46 metros cúbicos por hora, y el 12,5, voy a hacer la cuenta, representa 45 metros cúbicos por hora por persona. O sea, que la Ley de Seguridad e Higiene no está tan distante de esta recomendación del gobierno español respecto a lo necesario para el COVID. De todas formas, insisto, es una alta tasa y eso demanda mucha capacidad de enfriamiento y de calefacción, y eso va en contra de la eficiencia energética. Otra cosa que debemos de mantener para tener un ambiente saludable es mantener las extracciones de sanitarios y cocinas, más que nada las de sanitarios, de forma permanente. Se ha dicho en otras presentaciones que podemos encontrar el virus del COVID en la materia fecal. En consecuencia, estas extracciones nos van a ayudar a mantener un aire más renovado. La otra que forma parte de un confort saludable es la presión positiva en el interior del edificio. Y también dentro de ese confort entran en juego la iluminación, la acústica, la limpieza y el buen diseño o distribución de los controles. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces ponemos un equipo que alimenta distintas oficinas privadas, pero tenemos un solo control. Sin embargo, las distintas oficinas pueden no requerir la misma situación de enfriamiento o de calefacción. En el cuadro que tenemos a la derecha es una indicación del rango de humedad aconsejado, en el que mejor vamos a estar, que es entre el 40 y el 60%. Armando comentó de que el virus que se transporta mediante todas las microgotas, esas microgotas van a durar menos en un ambiente seco. Entonces está bien que tengamos el ambiente seco, y por un lado sí, porque entonces vamos a secar la microgota, pero por el otro lado nosotros necesitamos nuestras mucosas húmedas. Entonces, si estamos en un ambiente seco, se nos van a secar más rápido. ¿Qué vamos a tener que hacer? Tomar más agua. Bueno, el correlato para que no exista discrepancia entre un extremo y el otro es mantenernos dentro de estos parámetros del 40-60%. Y acá nos vamos a meter un poquito en filtrado. Sin ser un fabricante de filtros, voy a tratar de darle algunos tips. En principio, el filtrado que se encuentra documentado en el estándar de ASRA de 52, ¿para qué me sirve? Para reducir partículas en el aire ambiente. Y eso directamente significa reducir las partículas que vamos a respirar. ¿Y cómo se clasifican estas partículas? Ahí tenemos la denominación, PM1, 2,5, 10 y la total, y cada uno referencia a un tamaño de partícula. En el primer caso, menores a 1 micrón, en el segundo, menores a 2,5, menores a 10 micrones, y la total significa todas.
Cada etapa de filtrado, en el grafiquito de la derecha pueden ver, tenemos un prefiltro, el que está más hacia la izquierda, uno de mayor eficiencia en el medio y un HEPA el de la derecha. Los filtros HEPA son unos muy buenos filtros, se utilizan básicamente en áreas limpias, laboratorios que fabrican productos medicinales, donde producen electrónica fina, quirófanos, determinadas áreas de hospitales. Son excelentes filtros que llegan a filtrar 99,97, si no me falla la memoria. Hay otros que llegan a 99,997 en su calidad de filtrado, o sea, eso es su eficiencia. Pero no son filtros para los equipos de confort, porque tienen una alta resistencia al paso de aire y el ventilador que se instale tiene que poder vencer esa alta resistencia que ofrece el filtro. Entonces, normalmente vamos a estar dentro de la gama del primero, el prefiltro, o el segundo, con suerte, si es un filtro de media eficiencia, como el que hablamos antes de la clasificación MERV 13. Cada tipo de filtro también trabaja a una velocidad más recomendada para que esa pérdida de carga sea menor. Un poquito el gráfico de cómo se manejan las etapas de filtrado. Tenemos el caso del MERV 8, el 11, el 13, que es una gama media-baja a media-alta. Qué cosas van reduciendo y qué tamaños de partículas retienen. En la derecha podemos ver que también se utilizan capas de filtrado, donde tenemos el primero de la izquierda es una malla, más que nada, eso me puede parar elementos tipo un pedazo de papel, una hoja de un árbol, y a partir de ahí empiezo con un prefiltro. Ahí estamos viendo que hay carbón activado también, que sirve para gases y olores tóxicos, uno de perdón, media eficiencia y uno de alta eficiencia. El resultado es, después de todas estas etapas, tengo un aire muy puro. Hoy día las escalas en que se miden los filtros se llaman MERV, que indica la eficiencia mínima de ese filtro. En el cuadro vemos que vamos del 1 al 20, siendo las últimas, entre el 17 y el 20, el filtro EPA que les había mencionado anteriormente. El cuadrito de la izquierda les muestra, según cada clasificación de filtro MERV, hasta qué tamaño de partícula pueden frenar. Tenemos eficiencias de cada uno, aplicaciones. En aire acondicionado es normal operar, por ejemplo, hasta el MERV 13 que se recomienda para poner. En esta podemos ver nada más, es otra tabla de clasificación MERV, pero la agregué porque me muestra la resistencia mínima final, o sea, a filtro sucio, cuando lo tengo que cambiar, que tiene los distintos tipos de clasificación MERV. Si yo, por ejemplo, hoy día tengo una máquina con un filtro MERV 6, que es un filtro de baja calidad, la resistencia final es de 0,6 pulgadas de columna de agua. Eso es resistencia al paso del aire. Si lo quiero pasar a un MERV 13, que está más abajo, me da 1,4. Más del doble de lo que tengo en el MERV 6. Entonces la pregunta es, ¿me pueden facilitar la curva de rendimiento del ventilador? A ver si lo soporta. Generalmente va a ser un no la respuesta, pero es un tema que hay que verificarlo. Si no tengo la curva, la única
que puedo hacer es la experiencia práctica. Le pongo el filtro y veo cuánto me cae el caudal de aire que impulsa el ventilador. Acá tenemos otras situaciones de filtrado, así compuestos. El pobre split tiene pocas posibilidades. Se le puede agregar al filtro de nylon que suele traer, los filtros ionizados, también hay plaquitas de carbón activado, pero bueno, nunca voy a lograr una buena calidad de filtrado. La parte izquierda muestra equipamientos que se han generado para efectos de la pandemia, donde los pongo adentro de habitaciones y me dan todas estas etapas de filtrado y obtengo una buena calidad de aire. Pero en este caso estoy filtrando partículas, como dijo Armando, son el colectivo de los virus y bacterias, pero no está diluyendo el aire, recirculan solamente. Saliendo un poquito de la clasificación, si bien en los dos de la derecha le puse MER también, pero más dichos en español, tenemos los de nylon, de los splits, ahí no tenemos posibilidades ni recursos. Los MER 4, que son filtros comunes descartables de baja eficiencia, junto con los metálicos, que son lavables. Filtros bolsa, que ya empiezan a ser de alta eficiencia. Los bolsas tienen la particularidad de poder almacenar mayor cantidad de suciedad, o sea, de partículas, entonces me duran más tiempo. Tenemos el MER 13, que es el de piso recomendado, y tenemos los GEPA, que son MER 17, 18, y los ULPA, que son los 19 y 20. Fíjense la textura del frente del GEPA y el espesor que tiene ese filtro, comparado con el que dice MER 4, que suelen ser de 1 o 2 pulgadas. Los GEPA de base, los más comprimidos, vienen de 3 pulgadas. El estándar son 4, llegan a tener 6 y llegan hasta los 30 centímetros. Y acá vemos un poquito distintas situaciones que nos encontramos en obras. La foto de la izquierda están los filtros puestos, de una calidad media-baja. Situaciones donde pongo el filtro, excede el tamaño, porque seguramente compran por medidas comerciales estándar y no por las que fueron pensadas de fábrica para ese equipo. Pero bueno, en todo caso prefiero eso y no otras situaciones que vamos a ver más adelante, como hacerlos de la foto de la derecha, que tengo bypass de aire. Imaginen que esto es un aparato que está al exterior, le pusieron un filtro, ese filtro no cubre ni está pegado a las bocas de retorno de aire, no tiene la tapa, la guía del portafiltro es para 2 pulgadas, sin embargo le pusieron un filtro de 1 pulgada. Todo esto es bypass y mala eficiencia. Con lo cual tampoco estamos cumpliendo con lo que dice el mismo filtro, que es ahorro de energía. En la foto de la izquierda estamos viendo un equipo baja silueta con un filtro de nylon, donde incluso transparenta los 2 ventiladores que tiene adentro. Imaginen que esto no es efectivo, salvo para polvo, pelos, hojitas y cosas por el estilo. Y lo que no imagino por la foto es por dónde los puedo sacar, porque tiene guías arriba y abajo, y el control del lado izquierdo, espero que puedan salir por la derecha. Otras situaciones de filtrado, en ambas fotos vemos el bypass. La separación que hay entre filtros, ahí estamos teniendo problemas en la calidad de filtrado. En la foto de la derecha, un equipo que, si bien le faltan los filtros de abajo, pero además tiene partes faltantes del revestimiento de chapa, y eso también produce bypass de aire. En el caso de los ductos tenemos en la izquierda flexibles, están usados hoy día, pero los flexibles
hay que instalarlos bien, prolijos, que no se estrangulen, que no ofrezcan resistencia al paso del aire, y adicionalmente estos son usados como inyección de aire y no están aislados. Con lo cual, dependiendo de las temperaturas de ese cielo raso que se utiliza como pleno de retorno con el de inyección de aire, puedo tener condensación en el ducto. Condensación, hongos. Tengo que cuidar las instalaciones en que todo lo que no me sirve lo saco y no dejar cosas truncas como ese conducto que se dejó ahí, porque se reemplazó una instalación central de un tipo por otras con baja silueta. Hay que limpiar, hay que tener los hilos rasos limpios, ordenados. Acá tenemos algo más grave a la izquierda, es una máquina que está al exterior. La aislación es insuficiente, es una aislación de polietileno expandido de 5 milímetros. Tiene una capita de aluminio, pero eso le pega el sol y la deshace, la destruye. La otra parte donde sube el conducto tiene membrana, aleluya. Voy a evitar que me entre agua de lluvia en los ductos. Los ductos no son herméticos. Entonces, todo lo que va al exterior, primero, los tengo que aislar con doble capa de aislación. Segundo, ponerle otro revestimiento de chapa encima o una envolvente de albañilería, como, no sé, armados, con metal desplegado, lo que fuere, o protecciones metálicas. Tengo que hacer lo posible para evitar la transmisión del aire frío que está pasando por ahí, situación de verano, hacia el exterior, donde tengo 35 grados, por eso se pone doble aislación, y tengo que evitar, acá tenemos incluso expuesta hasta la junta de lona, que está ahí del lado izquierdo. Esa junta de lona se envejece por los rayos ultravioleta, se perfora, entonces voy a tener pérdidas de aire. En el caso de la derecha, tengo un ducto que un poquito lo han utilizado de canalización eléctrica y que tengo elementos como un pedazo de aislación que quedó ahí adentro. Todo esto no me ayuda para nada a mantener el ambiente saludable. Estamos hablando que siempre las partículas nos sirven para transportar me conecto con un ducto que en superficie debe ser la mitad del que sale del cielo raso, y me conecto a 90 grados con el ducto principal en vertical, que es el que está extrayendo el aire, sin tener en cuenta nada de aerodinámica, como ser un radio interno mínimamente. La persiana que tenemos a la derecha, que se utiliza para toma de aire exterior, no se ve del lado de afuera, vamos a suponer que tiene una reja con una malla antipájaro. Tengo una reja de regulación manual, hasta ahí está todo ok. Lo que me está faltando es el filtro del aire exterior. El aire exterior ingresa a la sala de máquina que se utiliza como pleno de mezcla entre el retorno y el aire exterior, con lo cual toda polución que venga de afuera, por el smog, por lo que fuere, se me deposita en la sala de máquina. Debo de evitar o hacer una limpieza mucho más seguida. Casi a lo último tenemos situaciones de plenos de retorno en cielo raso. Deben de estar limpios, como pueden ver en ambas fotos, no lo están. Y respecto al aire exterior, es muy común ver, como en la foto de la izquierda, equipos baja silueta que toman del cielo raso e inyectan por ductos, y me está faltando el aire exterior. O sea, esta máquina recircula solamente. No hay aire exterior, no hay dilución para el COVID,
No tengo reposición de oxígeno para los ocupantes de la oficina. Esto es una oficina con mucha gente. Entonces, reveamos todas estas situaciones donde pensamos que poniendo el baja silueta solucionamos todos los inconvenientes y no es así. En la foto de la derecha tenemos una sala de máquinas que funciona como pleno de mezcla, donde va el retorno y el aire exterior, mediante esa rejita que ven allá arriba, esa persianita, perdón. Pero ¿qué pasa? Se nos descontroló el aire exterior porque la puerta que da al patio está abierta. Entonces hay otras situaciones que hay que tener en cuenta, donde tengo estos casos, meterle cierrapuertas o alguna forma que me asegure que va a ingresar por la persiana, que es donde yo lo puedo controlar, y no por la puerta que el equipo me va a tomar 100% de aire exterior. Brillante para el COVID, mal para la eficiencia energética. Yo tengo que tener en cuenta el COVID, pero tengo que también tratar de ser eficiente energéticamente. Y con esto terminamos acá. Dejo de compartir y seguimos con vos, Armando, entonces. Si es que estás por ahí, Armandito. Gracias, Francisco. Muchas gracias y aquí estoy, atentamente escuchándote. Bueno, vamos a pasar rapidito para dar tiempo a pasar rapidito en mi presentación, así damos tiempo a preguntas y respuestas. Voy a compartir la pantalla y ponerla en presentación. Bien. Bien, perfecto. Bueno, temas relacionados de alguna manera con lo que Francisco venía describiendo, que es las condiciones de los equipos de aire, los equipos de ventilación y la profilaxis de los sistemas. Vamos a ver el rol que cumple justamente la limpieza o la buena profilaxis de los equipos de aire acondicionado a la hora de mantener un edificio sano y saludable. ¿Por qué hago esta mención? Porque vemos, yo trabajo tanto aquí en Argentina como en Estados Unidos en forma continua, y vemos de que ha habido un incremento importante de casos de quejas por parte de los ocupantes de edificios que han sido reocupados, en las que aparecen ciertas sintomatologías que potencialmente pueden estar asociadas con COVID. Se genera un ruido, digamos, un temor en los ocupantes, y lo que vemos es que no hay asociación, la persona no está enferma, pero sí experimenta otro tipo de sintomatología que puede estar asociada con edificios que estén mal mantenidos o en bajas condiciones, incluyendo lo que mencionó Francisco de Legionella, que produce neumonía, por supuesto. Vamos a mostrar algunos ejemplos. Este es un laboratorio de investigación que estamos trabajando en este momento. Este es un proyecto en Estados Unidos con material que está depositándose sobre las superficies del laboratorio, y nos convocan para identificar el origen de este particulado. Se determina que su origen es fundamentalmente fúngico, es decir, que tiene una carga de hongos importante, y se trata de identificar de dónde proviene. Entonces comenzamos una investigación del edificio. Por supuesto, esto estaba asociado con una sintomatología de rinitis, problemas respiratorios, falta de aire, etcétera, etcétera. Y comenzamos a investigar, por supuesto, iniciando el corazón de los equipos, el aire acondicionado, y abriendo las tapas de inspección nos encontramos con estas condiciones. Entonces, esto es una acumulación a través de décadas de material particulado que ha llegado a
a los ductos de inyección, producto de una deficiencia en el filtrado. Bien, ahí es donde vemos que el filtrado hace de que el bajo nivel de filtrado permite de que parte del particulado y de los materiales que deberían ser filtrados se alojen en los ductos. Es decir, una relación directa entre el nivel de filtrado, los niveles MERV de filtrados y el potencial de contaminación dentro de los ductos. Cortando los ductos y sacando la aislación interna, nos encontramos con estas condiciones. Esto es algo que no ocurre ni en un día, ni en 2, ni en 10. Esto es resultado de años de, digamos, de acumulación de material. Esta acumulación puede ocurrir por diversos motivos, puede ser por falta de acceso, nos ocurre frecuentemente de que se instalan equipos en lugares que no son accesibles para el mantenimiento y donde no queda otra alternativa que cortarlos o hacer cortes, secciones para poder limpiar los sistemas. Esas son situaciones que las vemos frecuentemente cuando se prima la necesidad de alquilar o vender un metro cuadrado de espacio por sobre lo que podría ser un buen diseño de una sala de máquinas con espacio para poder operar y mantener los sistemas. Y aquí vemos algo que es bastante habitual. En este caso estamos viendo una fotografía de una serpentina en la cual está parcialmente ocluida con material que se ha desprendido y que ahora, en primer lugar, dificulta el flujo de aire, genera un espacio, un medio como para la proliferación de microorganismos, por ser un material foráneo a la instalación, y vemos cómo se va tupiendo la serpentina de aire, donde se debe realizar un buen intercambio de calor o de frío, y cómo esto se va tupiendo, y en la medida que se tupe, se va disminuyendo la profilaxis del espacio. Entonces, hablemos ahora directamente de qué hacemos en estas situaciones, qué hacemos en situaciones en general, porque nos llegan consultas y nos llegan consultas a colegas de que qué debemos hacer o qué se debe hacer con los equipos de ventilación y mantenimiento, si deben ser limpiados, sanitizados, dónde limpiarlos, ¿sí? O solamente debemos atacar superficies táctiles frecuentemente. Y también ocurre muchas veces en situaciones en las que vemos, en las que aparece un caso en un lugar de trabajo donde se enferma alguien, se detecta COVID y bueno, ahí a correr a limpiar. ¿Qué limpiamos? ¿Cómo? ¿Dónde? Bien, todo esto tiene que ser parte de un protocolo establecido inicialmente. ¿Cuánto debemos esperar para reocupar el edificio? ¿Debemos limpiar los ductos? ¿Se deben limpiar los filtros, las manejadoras de aire? Bueno, esto todo debe estar establecido en un protocolo que tiene que estar a cargo de un especialista y por supuesto un protocolo que diga, como bien decía Francisco, cuándo y cómo hay que mantener los equipos de aire acondicionado para evitar las situaciones como las que vimos. ¿Qué vemos habitualmente en situaciones, en espacios limpios, donde se trata de mantener una profilaxis alta, aún en lugares, en centros de salud? Bueno, vemos situaciones como la que tenemos en la fotografía de la izquierda, donde hay una acumulación de material. Ese material se va sedimentando y cada tanto se distribuye por los espacios interiores y hacen prácticamente imposible mantener una buena profilaxis de un espacio de trabajo. Y en la que este material, dependiendo la morfología del material, será material inocuo, inerte o tendrá una carga patogénica considerable. Y nos preguntamos si hay, en este caso, una incorporación a este material de fómites asociados con COVID-19. Hoy por hoy no tenemos la respuesta. Lo que sí sabemos que en la medida en que se mantengan superficies interiores sucias, estamos generando situaciones indeseables de patógenos. Y aquí vemos algunos ejemplos más en fotografías donde se ven las condiciones
de ductos. Este es otro proyecto, un proyecto en Argentina, en la que vemos cómo están estos ductos por dentro y cómo comienza a ser dificultoso el movimiento del aire. Se van tupiendo los ventiladores, se ocluyen y luego el aire no sale y no se consiguen las diluciones necesarias para poder mantener las concentraciones de contaminantes dentro de los niveles deseables. Bien, lo mismo ocurre en las fotografías que vemos aquí, donde aparece una oclusión parcial, donde se comienzan a trabar los dampers, que son los actuadores que permiten que el aire circule y sea distribuido adecuadamente, y donde comienzan a trabarse y los actuadores ya no funcionan, no mandan el aire donde deben mandar. Los beneficios de mantener las situaciones de una situación adecuada con una buena profilaxis son innumerables. Francisco ya los nombró, así que no me voy a extender en esto. Muchas veces nos preguntan qué productos químicos hay que utilizar para limpiar un sistema de aire acondicionado en un edificio, ya sea que haya tenido un caso de COVID o no. La realidad es que no es necesario utilizar productos químicos. Si son productos químicos que se utilizan, que sean productos químicos que estén asociados con la limpieza rutinaria de los sistemas de aire acondicionado. Bien, por supuesto, esa limpieza a cargo con sus hojas respectivas de seguridad, es decir, no es buena práctica aplicar un producto si no sabemos qué es lo que estamos aplicando, dárselo a un trabajador para que lo utilice, y aquí lo conecto con las cámaras, con las cabinas sanitizantes. ¿Qué producto nos están aplicando? ¿Dónde está la hoja de seguridad de lo que nos están dando? Un tema aparte, pero no menor. Luego la comunicación de peligros. Si voy a estar trabajando y estoy perturbando este material que estaba en los ductos, ¿cómo lo voy a sacar? ¿Cómo voy a informar a los ocupantes de que voy a hacer esto? Y por supuesto los equipos de protección personal que sean adecuados para la situación. Si estamos haciendo cambios de filtros en sectores donde hay potencial presencia de COVID, bueno, es obvio que vamos a tener el personal de mantenimiento va a tener que tomar las medidas necesarias desde la perspectiva de equipos de protección personal y su capacitación, etcétera, etcétera. Voy a pasar rápido para que no nos quedemos sin tiempo. Existen biocidas que se utilizan en equipos de aire acondicionado, en algunos casos desinfectantes, fungicidas, sanitizantes, en fin. Dependiendo de lo que se busque es lo que se va a utilizar. Cuanto menos se aplique, mejor. Nada mejor que una limpieza a la antigua sin utilizar productos químicos. Si son necesarios, cuando hay contaminación de patógenos, bueno, ahí actuar y utilizar el producto adecuado. Y por supuesto el conocimiento de los equipos de aire. ¿Qué está, dónde está y cómo funciona y qué es lo que alimenta cada una de las manejadoras? Si desconozco el sistema, lo tengo que identificar, tengo que dibujarlo y seguir cada uno de esos ductos para ver dónde van, hacia dónde van y de dónde vienen. Bien, esto como premisa elemental para evaluar, es decir, planos, 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 algo que venimos predicando ya desde hace bastante tiempo. Y en situaciones donde hay ductos con aislación interior, como el caso que vemos este es un proyecto que hicimos en Argentina, que hicimos la evaluación y la remediación, aquí vemos justamente también cómo se ha delaminado, cómo se ha destruido la fibra de vidrio y ha generado condiciones indeseables de profilaxis, y aquí en algunos casos se puede reconstituir, como se ve en la fotografía de arriba, y en otros casos hay que hacer un reemplazo. Y en algunos casos hay que tirar toda la basura y empezar de cero. Bien, porque estas condiciones, es decir, el aire que respiran los ocupantes pasa por estos espacios. Francisco ya les habló de serpentinas. Estas son las condiciones ideales de una serpentina, que se deben mantener limpias, libres de materiales. Los filtros son los que hacen el trabajo de prevenir de que estas serpentinas se ensucien, se tupan, y son justamente los filtros de buena eficiencia los que impiden de que las serpentinas se ensucien. Voy a pasar rápidamente
a la última fotografía, que es y el último punto, que son los desodorantes. Vemos muchas veces cuando hay problemas de calidad de aire que se comienzan a enmascarar los olores incorporando desodorantes de ambientes. Vemos desodorantes metidos dentro de los equipos de aire acondicionado. Nosotros somos de la idea de que si hay una contaminación, hay una fuente de contaminación, hay que tratarlo y no enmascarar los olores. Creo que con esto concluimos lo que es COVID, aire acondicionado. Vimos los distintos temas de las características de las partículas, vimos las condiciones de dilución, la necesidad imperiosa de que se ventilen los espacios con abundante cantidad de aire. Francisco elaboró maravillosamente sobre todos los aspectos de aire acondicionado y de alguna manera cerramos con lo que es la profilaxis de equipos.